¿Qué ocurre cuando ya no respondes? Y aún así dicen que lo escuchan todo. ¿Qué siente realmente quien un día te ignoró, cuando de ti ya no sabe nada? ¿Qué clase de poder nace cuando decides desaparecer, pero no por rencor, sino por claridad? Lo que estás a punto de escuchar no es un manual, tampoco una revancha emocional disfrazada de sabiduría. Es algo mucho más incómodo, más profundo y más real. Es la historia que no contaste. Es la transformación que nadie presenció, pero que lo cambió todo en ti. Es la guía que necesitabas cuando aún reaccionabas, cuando esperabas que el otro entendiera, volviera o se arrepintiera. Pero ahora, ya no estás ahí. Este video es un recorrido por ese proceso silencioso que nadie aplaude, pero que marca el antes y el después de una vida. Hablaremos del silencio no como ausencia, sino como presencia, de la calma no como debilidad, sino como estrategia, y de la desconexión no como indiferencia, sino como una forma superior de respeto hacia ti mismo. Porque no es que ya no sientas, es que ya no te pierdes en lo que no te construye. No es que ya no te importe, es que aprendiste a importar primero para ti. Y eso, aunque muchos no lo comprendan, es una evolución invisible que cambia la forma en la que caminas por el mundo. Aquí no venimos a convencerte. Venimos a recordarte algo que ya sabes, que no necesitas gritar para que tu ausencia diga más que 1000 explicaciones, que no hace falta vengarse cuando lo único que verdaderamente transforma es el silencio que se convierte en hogar. Prepárate para mirar desde otro ángulo, para recordar desde la serenidad y para soltar, sin pedir que entiendan, porque si alguna vez dudaste del poder que tiene tu silencio, este viaje es para ti. Ahora sí, escuchemos lo que solo se comprende cuando ya no se dice nada, cuando te rechazan, pero aún te duele. Inicio emocional. Cuando alguien te rechaza, no es solo una decisión lo que duele, es el eco silencioso de todo lo que habías imaginado. No duele únicamente que se vayan, sino la manera en que lo hacen, la indiferencia que deja en evidencia que su mundo sigue como si tú nunca hubieras importado. Y en medio de esa herida muda, tú intentas seguir con normalidad, fingiendo que no te afecta, como si el orgullo pudiera contener esa marea que crece por dentro. Sonríes ante los demás, ocupas tus días, pero cuando nadie te mira, admites lo que a veces ni tú quieres reconocer. Sí, te dolió, porque te habías entregado de forma sincera, porque apostaste con el alma y no con estrategia, porque creíste que si te mostrabas transparente, eso bastaría para ser elegido. Y no lo fuiste, no esta vez, no por esa persona, y eso rasga algo en tu interior que no se cura simplemente entendiendo la situación, porque no es la lógica la que duele, sino el afecto no correspondido, porque a veces, incluso sabiendo que la otra persona no era para ti, aún así esperabas que lo fuera. El rechazo no es una palabra, es una experiencia corporal. Se siente en el pecho, como un nudo que no se deshace, en el estómago, como una caída lenta, en la garganta, como algo que no termina de salir. Y lo más cruel de todo es que intentas convencerte de que no debería afectarte tanto, pero te afecta. Te deja en pausa, como si el mundo avanzara mientras tú aún sigues en la última conversación, en el último mensaje, en la última mirada, y entonces surge ese impulso infantil, casi instintivo. Correr detrás, decir algo, pedir una explicación. Rogar, aunque sea en voz baja, por un cierre, pero no lo haces. No porque no lo sientas, sino porque una parte de ti, más silenciosa pero más sabia, empieza a despertar. Esa parte que entiende que ir detrás no cambiará lo que ya ha sido decidido, que insistir solo alarga una herida, por más que quieras, ya no sanará en compañía de quien la causó. Así que eliges el silencio, no como castigo, sino como contención,
no como estrategia, sino como necesidad. No porque esté bien, sino porque entiendes que volver a buscar a quien no te eligió sería negarte a ti mismo. Y algo en ti, muy profundo, se niega a volver a mendigar donde una vez diste amor sin condiciones. El dolor sigue allí. Sí, pero también estás tú, con todo lo que sentiste, con todo lo que entregaste, con todo lo que aún no entiendes, pero ya no necesitas comprender para seguir caminando. El rechazo dolió. Pero el hecho de no haber corrido detrás, eso ya dice algo de tu nueva fuerza. A veces, lo más valiente no es enfrentar al otro, sino resistir ese impulso de volver a quien ya eligió irse. Porque quedarte contigo, incluso en soledad, es el primer acto real de dignidad. Y eso es el comienzo. El silencio que habla por ti. Hay momentos en los que decir algo sería traicionarte, porque no se trata de falta de palabras, sino de haber entendido que no todas las emociones merecen ser explicadas a quien no las supo sostener. Entonces, Ilis Keller, no escribes, no preguntas, no te justificas, no buscas una última conversación que lo aclare todo, dejas que el silencio se convierta en la única respuesta, una que no necesita adornos, ni argumentos, ni excusas, una que pesa más que cualquier párrafo bien escrito, porque el que elige el silencio no se rinde, se eleva. Tu ausencia, sin reclamos ni reproches, empieza a decir lo que tu boca ya no necesita expresar. El silencio marca un límite que antes no te atrevías a poner, un límite que no se traza con gritos, sino con presencia contenida. Es la forma más pura de respeto a uno mismo. No insistir donde ya no hay reciprocidad, no aclarar lo que el otro decidió no entender, no hablar cuando la otra persona no supo escucharte cuando lo hacías desde el corazón. Ese silencio no es vacío, es decisión, es contención, es fortaleza. Y aunque por dentro sigas lidiando con 1000 preguntas, por fuera mantienes una calma que empieza a ser incómoda para quien se acostumbró a tu disponibilidad constante. Porque de pronto, ya no estás ahí para aliviar la tensión, para sostener el puente, para suavizar la distancia. No estás para validar, ni para rellenar los huecos emocionales que dejaron, y eso se siente en ti y en ellos. El otro empieza a notar lo que antes no veía. Porque cuando uno habla mucho, el otro se acostumbra a no escuchar. Pero cuando uno calla con intención, el otro empieza a escuchar lo que no se está diciendo. Tu silencio, poco a poco, deja de ser ausencia y se convierte en espejo. Un espejo que refleja sus vacíos, su indiferencia, su falta de profundidad, porque ya no estás allí para suavizar las aristas de sus decisiones. Tu silencio deja al descubierto lo que antes maquillabas con explicaciones, y es entonces cuando empieza a incomodarse, no porque le esté gritando, sino porque tu quietud revela su ruido interior. Tu desapego resalta su inconsistencia. Tu calma desenmascara su ego. Tú no haces nada, pero tu no hacer lo dice todo. No respondes. No corriges. No corriges ni siquiera las suposiciones equivocadas sobre ti. Porque ya entendiste que quien quiere entenderte no necesita que lo convenzas. Así, el silencio se convierte en tu lenguaje más honesto, el más valiente y también el más claro. Porque a veces, lo que no se dice se graba más profundamente que cualquier palabra, y tú, que antes buscabas cerrar con palabras, ahora comprendes que hay finales que solo se cierran con un silencio digno. No para castigar, no para manipular, sino para recuperar tu centro. Tuesday, equilibrio, tu poder. Porque ya no se trata de que te entiendan, se trata de que tú no te pierdas explicándote,
Y desde ese lugar ya no necesitas hablar, solo permanecer. Te fuiste sin cerrar la puerta, no hiciste lo que todos esperaban. No bloqueaste, no respondiste con rabia, no buscaste venganza, ni alzaste la voz para tener la última palabra. No hubo escenas, ni mensajes dramáticos, ni súplicas veladas disfrazadas de dignidad. Simplemente te fuiste, pero lo hiciste sin cerrar la puerta con violencia, sin portazos, sin frases lanzadas como cuchillos. Y eso, aunque parezca sutil, tiene un impacto más profundo que cualquier acto impulsivo. Te retiraste con una serenidad que no se compra ni se finge, una serenidad que habla de alguien que ya no necesita convencer a nadie de su valor, porque cuando uno se va en calma, se nota que no está huyendo, sino eligiéndose, que no se marcha para ser perseguido, sino para preservar su paz. Y en un mundo donde la mayoría reacciona con estruendo, tú elegiste el silencio elegante de quien ya no quiere tener razón, sino estar bien. Y eso descoloca, desarma, inquieta. Porque quien esperaba un drama se encuentra con vacío. Con ese tipo de vacío que no se llena con excusas, ni con likes, ni con nuevas historias. Un vacío que no ofende, pero tampoco acaricia, que no hiere, pero tampoco consuela. Simplemente está ahí, como un recordatorio de que algo se fue. Y esta vez no regresará para cerrar nada, porque no es que tú dejaste la puerta abierta por descuido, es que no sentiste la necesidad de cerrarla con estridencia. Sabías que quien de verdad quisiera entender, sabría cómo cruzarla con respeto. Tu marcha tranquila no suplica retorno, pero tampoco impide el recuerdo. Y eso es lo que más cala en quien se quedó esperando una reacción tuya. Porque la ausencia serena tiene un eco largo, uno que no grita, pero tampoco se olvida, uno que cada tanto vuelve como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no intentó volver? No lo hiciste porque aprendiste, porque te cansaste de ser quien siempre extiende la mano, porque te diste cuenta de que el amor propio también se demuestra sabiendo cuándo irse sin dramatismo. El silencio, cuando es sincero, no necesita escenografía. Y tú, en tu retiro silencioso, mostraste una fuerza que muchos no logran entender, y menos aún igualar, porque cerrar con estrépito da la falsa sensación de control. Pero irse con mesura, con respeto, sin mirar atrás, es un acto de madurez emocional que habla por ti más que cualquier discurso. Y aunque algunos tarden en darse cuenta, con el tiempo entenderán que lo que hiciste no fue frialdad. Fue una forma de proteger tu dignidad sin pisar la de nadie. Te fuiste, sin show, sin cerrar la puerta de un golpe. Y eso, aunque no lo parezca, dejó una huella más profunda. Porque quien se va sin ruido, muchas veces es quien más se recuerda. No por lo que dijo, sino por lo que eligió no decir. Y en ese gesto silencioso, tú volviste allí. Porque no necesitabas hacerte notar, solo necesitabas dejar claro que ya no ibas a quedarte donde tu presencia no era honrada. Tu ausencia pesa más que tu presencia. Es curioso cómo, a veces, uno tiene que desaparecer para ser verdaderamente visto. Mientras estabas presente, cuidando, escuchando, estando, muchos no notaban el peso real de tu compañía. Daban por hecho tu constancia, tu entrega, tu disposición silenciosa a sostener vínculos que a menudo iban en una sola dirección, y en ese dar sin exigir, en ese permanecer sin dramatismos, se olvidaron de lo más esencial, que nadie está obligado a quedarse donde no es mirado con gratitud, pero cuando te fuiste, no con reproques, sino con dignidad, algo comenzó a cambiar. Ya no estabas para responder con una sonrisa automática, ya no estabas para apagar incendios emocionales que no encendiste.
Tu espacio se volvió, de pronto, un hueco imposible de llenar, porque lo que dabas no era superficial ni reemplazable. Era una presencia que sostenía, que equilibraba, que aportaba serenidad en medio del caos. Y solo cuando se apagó tu voz, se percibió el silencio que dejaste. Tu ausencia, inesperadamente, comenzó a pesar más que tu presencia, porque aquello que parecía normal, ahora se percibe como irreemplazable. Tus palabras sencillas, tus gestos genuinos, tu capacidad de estar sin exigir, todo eso que antes pasaba desapercibido, ahora aparece como un eco persistente en la mente de quien no supo apreciarte a tiempo. Y ahí empieza la incomodidad, porque el ser humano, por naturaleza, no valora aquello que siente como seguro, solo cuando lo pierde. Lo entiende. No hiciste falta con gritos, no te impusiste para ser recordado, solo te fuiste. Y el eco de tu silencio empezó a revelar tu verdadero valor, porque lo que se da desde el alma, sin manipulación ni exigencias, tiene una profundidad que no se reemplaza con nada. No se compra, no se copia, no se improvisa. Y cuando ya no estás, la balanza emocional se descompensa, no por capricho, sino por consecuencia, porque tu energía tenía un peso específico, una influencia que ahora se extraña, aunque antes se ignorara. El que se sintió superior por tenerte siempre disponible, ahora se enfrenta a un vacío, difícil de mirar, un vacío que no se llena con nuevas presencias, porque ninguna será tú. Y eso es lo que transforma tu silencio en una presencia más fuerte aún, que sin hablar, sin insistir, sin regresar, estás más presente que nunca en la conciencia de quien te perdió. No como reproche, sino como verdad. Tu valor no necesitó defensa. Fue el tiempo quien se encargó de mostrarlo, fue la comparación quien lo reveló. Porque cuando todo lo demás se siente tibio, lejano, u vacío, lo que tú dabas adquiere un nuevo brillo, ya no como algo cotidiano, sino como algo profundamente escaso. Y ese reconocimiento no llega con flores, ni con disculpas, llega en silencio, cuando ya es tarde, pero tú ya no estás esperando ese momento, porque aprendiste que tu valor no depende de ser reconocido, sino de ser vivido, y quien no supo vivirlo, ahora carga con el peso de tu ausencia, una ausencia que no grita, pero transforma, una ausencia que habla, que enseña, que deja huella. No tener que explicar tu dolor ya es libertad. Llega un punto en el camino en que ya no necesitas que nadie entienda tu dolor, no porque no duela, sino porque has aprendido a vivirlo con dignidad, porque descubriste que explicarlo una y otra vez solo te desgasta, porque comprendiste que quien no sintió empatía cuando estabas roto, tampoco la sentirá por mucho que justifiques tus silencios o tus lágrimas. Entonces, en vez de insistir, ellos recogieren, y en ese recogimiento hay una fuerza que no se ve, pero que transforma por dentro. Dejas de buscar validación en los ojos de los demás, ya no haces pausas para asegurarte de que alguien te comprenda, ya no fuerzas conversaciones para que sepan cómo te sentiste. No porque te hayas vuelto frío, sino porque ya no necesitas convencer a nadie para sostenerte, te basta con saberlo tú, con ser tú quien te crea, quien te abrace, quien te respete, aunque no haya testigos ni aplausos. Y ese paso, aunque parezca silencioso, es una de las manifestaciones más poderosas de la libertad interior. Te eliges a ti mismo, y lo haces sin espectáculo, sin anuncios, sin publicar el proceso, sin contar cada detalle, porque ya no se trata de que los demás vean cuánto creciste o cuánto te dolió. Se trata de estar en paz contigo, incluso si nadie lo nota, y eso no es resignación, es madurez emocional, es haber atravesado el fuego del rechazo, la incomodidad del silencio, el vértigo de la soledad,
y seguir de pie, no para demostrarle algo al mundo, sino para estar en coherencia con tu alma. Antes tal vez pensabas que necesitabas ser entendido para sanar, que alguien debía decirte, tenías razón. Yo también lo habría sentido así. Te comprendo, pero ahora sabes que eso, aunque reconforta, no es imprescindible, porque hay dolores que solo tú conoces en su verdadera profundidad. Hay cicatrices que nadie más podría interpretar, y está bien. Ya no vives esperando que otro nombre tu experiencia. Ya no cedes tu paz a cambio de ser interpretado correctamente. Ya no te fragmentas para entrar en la lógica emocional de quien nunca te sostuvo de verdad. Esta libertad, sutil pero profunda, te cambia la forma de mirar. Ya no buscas ser escuchado para sanar, te escuchas tú. Ya no persigues explicaciones, aceptas lo que fue. Ya no temes que no comprendan tu retiro, entiendes que quien necesita tu explicación para respetarte, nunca te respetó del todo. Y desde ahí, te haces fuerte. No desde el orgullo, sino desde la claridad. No desde el rencor, sino desde la serenidad. Porque cuando ya no necesitas explicar tu dolor, es libre. Libre de la aprobación. Libre del juicio. Libre del vaivén emocional de quienes solo estuvieron cuando todo era fácil. Y en esa libertad silenciosa, te reconstruyes, no como eras antes, sino como realmente eres ahora, alguien que se acompaña, que se honra, que no se traiciona para ser comprendido, alguien que, al final del día, elige la paz por encima del ruido. Tu valor no depende de quien no supo verlo. Hay algo profundamente liberador en recordar que tu valor no depende de quien no supo verlo, que no es su ceguera lo que determina tu luz, ni su indiferencia lo que mide tu esencia. Durante un tiempo, es cierto, puedes llegar a creer que si alguien no te eligió, no te valoró o te dejó ir sin mirar atrás, entonces quizás no era suficiente. Pero con los días, con el silencio, con esa distancia que lo ordena todo, comprendes una verdad más serena. No es tu valor lo que estuvo en duda, sino su capacidad de reconocerlo, porque el valor auténtico no se negocia, no se explica, no se ruega, se sostiene. Incluso cuando no es celebrado, y cuando vuelves a ti después del ruido, después del rechazo o del abandono, te das cuenta de que lo único que perdiste fue la ilusión de ser visto por quien no tenía ojos para ti. Lo esencial, lo verdadero, lo que te define, eso sigue ahí, intacto, esperando a que tú mismo lo reconozcas de nuevo. Recuperar tu estándar interno no es un acto de soberbia, es un regreso, una reconexión con ese punto de partida desde donde sabías quién eras, qué merecías y por qué tu entrega tenía valor. Es dejar de adaptar tu brillo al techo emocional de otros. Es volver a elevar el listón no por orgullo, sino por respeto, achí. Porque alguien que se entrega con verdad, que ofrece presencia, afecto, profundidad, no puede vivir a expensas de quienes solo saben amar a medias o mirar superficialmente. No eres olvido, eres referencia, incluso si ahora no lo notan. Incluso si su silencio intenta simular indiferencia, hay una huella que deja tu presencia serena, una marca que no se borra fácilmente, porque quien supo tenerte cerca y no supo valorarlo, tarde o temprano compara. No por rencor, sino porque la vida tiene su forma elegante de mostrar lo que se perdió sin escándalo. Y tú, sin decir una palabra, sin suplicar un regreso, te conviertes en medida, en eco, en recuerdo que pesa más que la presencia que te reemplazó, el que se va en silencio, cuando su presencia fue sincera, nunca se pierde del todo, porque el alma humana, aunque lo niegue, siente la ausencia de lo genuino, lo extraña, lo busca sin saber que lo está buscando, y tú, sin necesidad de volver,
sin necesidad de reproches. Te vuelves una lección silenciosa, una prueba de lo que se tuvo y no se supo sostener. Y eso, aunque no te lo digan, genera un impacto más profundo que cualquier reclamo. Por eso hoy, en este instante en que respiras sin tener que justificarte, recuerda que no necesitas ser elegido para tener valor. Ya lo tienes. Porque estás en paz contigo. Porque sabes lo que ofreces. Porque tu silencio no es vacío, es afirmación, es presencia contenida, es fuerza que ya no depende de ser vista. Porque ha aprendido a sentirse desde adentro. Lo que no respondes se responde solo. Hay batallas que se ganan no por lo que dices, sino por lo que decides no decir. Porque hay momentos en los que la verdadera sabiduría no está en tener la última palabra, sino en saber retirarla, en guardar silencio no como un gesto de debilidad, sino como un acto supremo de fuerza interior. Y es ahí donde el estoicismo se vuelve piel, donde aprendes que no todo merece respuesta, porque hay cosas que simplemente se responden solas con el tiempo, con la distancia, con tu serenidad intacta. No reaccionar se convierte, entonces, en una forma refinada de inteligencia emocional. Te permite mirar desde otro ángulo, sin necesidad de defenderte, sin alimentar un fuego que solo arde si tú soplas. Porque muchas veces, cuando alguien lanza una provocación, lo que espera es tu caída emocional, tu impulso, tu grito. Y tú, en cambio, Elise permanecía, no desde la frialdad, sino desde la claridad. No necesitas gritar tu versión, ni convencer a nadie. Sabes que quien necesita ser comprendido a la fuerza, aún no se ha comprendido a sí mismo. El silencio, en ese contexto, se vuelve espejo, y no uno cualquiera. Es un espejo que no distorsiona, que no adorna, que no protege al ego. Refleja lo que hay sin filtros. Lo que no se nombra empieza a pesar. Lo que no se aclara con palabras comienza a gritar desde la incomodidad. Y ahí, quien antes esperaba que tú explotaras, que tú justificaras, que tú cargaras con el conflicto, se encuentra, de pronto, frente a su propio reflejo. Ya no hay quien amortigüe, ya no hay a quien culpar. Solo queda lo que realmente está pasando, sin adornos ni excusas. Lo que no respondes, se responde solo. Tal vez no de inmediato, pero sí con claridad. Porque el tiempo tiene una forma silenciosa pero implacable de ordenar las verdades, de filtrar lo genuino de lo superficial, de exponer lo que los impulsos intentaban ocultar. Tu silencio, entonces, no es ausencia, es presencia profunda. Es una manera de decir sin decir, de mostrar sin imponer, de dejar que el otro escuche su propio ruido en contraste con tu calma. Y es que el silencio, cuando nace del dominio de uno mismo, descoloca, porque rompe el juego, detiene la rueda de reacciones y reproches, coloca al otro frente a sí mismo. Y eso, en un mundo donde todo se responde rápido, donde el ego se alimenta de tener razón, es casi insoportable. Pero ahí está tu poder, en resistir la necesidad de explicarte, de aclarar lo que el tiempo se encargará de dejar claro. Así es como aprendes que no todo merece tu energía, que elegir el silencio no es rendirse, sino redirigir tu fuerza, que no reaccionar es, muchas veces, la única respuesta que verdaderamente transforma, porque no busca convencer, sino despertar, porque no pelea, pero sí revela, y porque no te desgasta, te preserva. Te recuerda que tu paz no está en ganar una discusión, sino en no tener que participar en todas. Desaparecer no es venganza, es claridad. Desaparecer no siempre es un acto de ruptura. A veces es, simplemente, un acto de lucidez. No lo haces para castigar, ni para causar efecto,
ni siquiera para que el otro note tu ausencia. Lo haces porque entendiste, con una calma que solo se logra después del dolor, que ya no hay nada que construir allí sin traicionarte. Y es en ese momento, cuando dejas de buscar explicaciones y te permites alejarte sin drama, donde empieza una sanación más honda que cualquier palabra. No es venganza, aunque algunos lo perciban así. No hay odio, ni frialdad, ni juego emocional. Solo hay claridad. La claridad de quien ha visto suficiente, de quien ya no necesita probar su valor, ni pedir lo que nunca debería haberse mendigado. La claridad de quien elige retirarse en silencio porque el ruido ya no le suma, porque ha comprendido que el verdadero poder no está en imponer presencia, sino en elegirla con conciencia. Te das cuenta de que no necesitas cerrar ciclos de manera perfecta, que muchas veces el intento de cerrar bien es otra forma de atarte, de quedarte esperando una reacción que no llega, una disculpa que no sana, un reconocimiento que no transforma. Aprendes que los ciclos no siempre se cierran con palabras, ni con acuerdos, ni con un apretón de manos. A veces se cierran cuando tú decides no volver, cuando dejas de mirar hacia atrás esperando algo distinto, cuando tu energía ya no está puesta en entender al otro, sino en entenderte a ti. Esa desaparición serena, casi imperceptible, tiene un poder silencioso, porque no lleva la bandera del orgullo, ni grita por atención. Es una retirada sin espectáculo, sin necesidad de testigos. Es simplemente un hasta aquí, pronunciado en el lenguaje más sabio, el del desapego, no porque no doliera, sino precisamente porque dolió demasiado como para seguir cargándolo. Y en ese gesto sutil ocurre algo profundo. No estás huyendo, no estás castigando. Estás escogiendo un lugar donde tu alma no tenga que defenderse todo el tiempo. Estás diciendo, sin decir, que tu paz vale más que cualquier cierre, que tu dignidad no está en una última conversación, sino en no seguir forzando vínculos donde ya no hay reciprocidad. La claridad te enseña a no insistir donde solo hay confusión, a no esperar gestos donde ya hubo suficientes silencios, a no seguir explicando tu valor donde no fue visto, porque desapareces no para que el otro te extrañe, sino para no extrañarte tú mismo en medio de un vínculo que te consumía. No te vas por rabia, sino por respeto. No te ausentas para que te busquen, sino porque ya no necesitas ser encontrado allí. Y esa es la gran diferencia. Esa es la profundidad del acto. Desaparecer no es huir, es elegirte, es darte el permiso de soltar, sin necesidad de destruir. Es confiar en que la claridad que hoy te aleja, también es la que te guía hacia algo más verdadero. Porque a veces, la mayor muestra de amor propio no se grita, no se exhibe, se practica en silencio. Mientras sigues caminando, quien pierde tu silencio empieza a buscarte. Hay algo inquietante en el silencio de quien solía estar presente, no porque hiciera ruido, ni porque reclamara atención, sino porque su energía era constante. Cuando esa presencia callada y firme desaparece, no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo, empieza a pesar. Aquel que solía recibir tus palabras, tus gestos, tus respuestas casi automáticas, comienza a percibir una ausencia distinta, no física, sino vibracional, porque el alma también emite señales, y cuando ya no las siente, algo dentro del otro se remueve. Quien estaba acostumbrado a tu energía, a ese cuidado discreto, a esa manera de estar incluso sin ser llamado, empieza a sentir una especie de eco. Ya no estás ahí para interpretar sus silencios, para suavizar sus gestos, para sostener espacios que el otro nunca valoró del todo. Y es entonces cuando el vacío que dejas empieza a actuar, no como un castigo, sino como un espejo, uno que no grita, pero refleja, uno que no acusa, pero revela, porque cuando tú te retiras, dejas también de sostener el vínculo, y muchos no lo notan,
hasta que ya no tienen nada a lo que aferrarse. Es en ese silencio sostenido donde el otro empieza, poco a poco, a buscar respuestas, pero ya no en ti, sino en sí mismo. Y ese es el efecto más potente. Tu ausencia obliga a mirar hacia adentro. Tu silencio, tan sereno como firme, deja a la otra persona con sus propias preguntas, y no siempre está preparada para escucharlas. Ahí es donde empieza la incomodidad, porque ya no estás para amortiguar el golpe, ya no estás para ofrecer tu versión, ni para suavizar la verdad. De repente, se enfrentan solos a lo que antes negaban. Y no porque tú hayas dicho algo, sino precisamente porque no dijiste nada más. Esa falta de reacción, esa retirada sin explicaciones, les deja con un escenario que no pueden manipular. El juego cambia, la dinámica se invierte, y lo que antes parecía seguro, tu presencia, tu entrega, tu paciencia, empieza a adquirir otro valor. Ya no es evidente, ya no es gratuita. Se dan cuenta tarde, pero se dan cuenta porque la energía que dabas no era común. Y cuando falta, se siente como una habitación sin luz, silenciosa, pero distinta. No es rencor, no es estrategia, es el eco de tu respeto propio. No todos sabrán reconocerlo, no todos sabrán volver, pero lo cierto es que, a su modo, todos lo sienten, porque perder tu silencio no es solo perder una persona que ya no habla, es perder la paz que transmitías, la contención que ofrecías, el espacio emocional que sostenías sin pedir nada. Y ahí, en ese vacío que ya no llenas, empieza un nuevo proceso. Para ti, libertad. Para el otro, tal vez una búsqueda, no siempre hacia ti, pero sí hacia una comprensión que solo llegó cuando dejaste de estar, porque a veces, la única manera de que alguien te vea es cuando ya no puede encontrarte, pero ya no estás ahí, y eso duele más. Hay un punto en el camino en que el silencio ya no es una pausa, sino un cierre sin estruendo. Al principio parecía temporal, como esas retiradas en las que el alma se resguarda, esperando que el otro note, reaccione, cambie. Pero llega un momento en que algo dentro de ti ya no espera, no porque te hayas vuelto frío, sino porque comprendiste que insistir en lo que duele es una forma de renunciar a ti mismo. Y entonces, sin dramatismo ni advertencia, tu silencio se vuelve definitivo. No fue una decisión repentina. Fue una suma de decepciones calladas, de gestos ignorados, de palabras que nunca llegaron. Fue ese cansancio profundo que no necesita gritar, porque su lección ya ha sido aprendida. Y así, te apartaste, no como quien abandona por orgullo, sino como quien, después de haber dado todo, entiende que seguir sería traicionarse. Lo hiciste sin rencor, sin explicaciones, simplemente dejaste de estar. Pero la paradoja es que justo cuando dejas de esperar, el otro vuelve. No porque haya entendido todo, sino porque empieza a sentirlo. Porque cuando ya no recibe tus respuestas, cuando ya no puede prever tu atención, cuando no hay notificaciones tuyas que den señales de vida, comienza una inquietud distinta. Y es entonces cuando buscan lo que creían tener asegurado, pero ya no estás ahí. Esa es la herida más punzante, no para ti, que ya aprendiste a estar en paz sin depender de la presencia ajena, sino para quien regresa esperando encontrarte como antes, esperando que tu puerta siga entreabierta, que tus palabras suavicen la tensión, que tu energía sostenga nuevamente el vínculo, pero esta vez ya no respondes como antes, y no porque quieras castigar, sino porque ya no necesitas volver. Tu ausencia ya no es estrategia, es consecuencia, es la voz silenciosa de tu amor propio fortalecido. El otro llega tarde, no en el reloj, sino en la conciencia.
Porque entender el valor de alguien, cuando ese alguien ya no está disponible, duele. No se grita. No se discute. Solo se siente. En la piel, en el pecho, en el eco de cada mensaje que no obtiene respuesta. Y mientras tanto, tú sigues, no con indiferencia, sino con serenidad. Has comprendido que no todo regreso merece una segunda bienvenida, que hay puertas que se cerraron sin llave, pero que ya nadie empuja, que el silencio que elegiste es ahora tu hogar, y eso transforma todo, porque el dolor que una vez te hizo callar ya no necesita ser explicado, porque el vacío que dejaste ya no es un puente, es un espejo, y quien se mira en él entiende tarde lo que perdió. Y tú, que antes esperabas que volvieran, ahora solo deseas no perderte a ti, porque aprendiste que cuando por fin te eliges, no hay nostalgia que pueda hacerte retroceder. Y aunque el otro vuelva, aunque intente, ya no estás ahí. Y eso, para quien no supo valorarte, duele más que cualquier adiós. Callar no es debilidad, es evolución. Llega un momento en que descubres que el verdadero poder no está en decir más fuerte, ni en explicar más veces, ni en repetir con desesperación lo que el otro se niega a ver. Llega un instante, casi imperceptible, en el que callar ya no es una reacción, sino una elección consciente. Y no es debilidad. Es evolución. Es una forma de inteligencia emocional que ya no busca tener la razón, sino preservar la paz. Es mirar al otro, a la situación, al conflicto, y simplemente no entrar, no porque no te importe, sino porque ya no estás dispuesto a perderte en lo que te desenfoca. Callar no es rendirse, todo lo contrario. Requiere una fuerza invisible que no necesita aplausos ni testigos. Implica renunciar al impulso primario de reaccionar y, en su lugar, sostenerse en un dominio interno que se ha forjado con cicatrices. Aprendiste, con el tiempo y el dolor, que no todo merece respuesta, que no todo puede o debe resolverse en el terreno de las palabras. Hay batallas que se ganan con presencia ausente, con silencios que no hieren pero sí ordenan. Porque a veces, al no responder, dices lo que el ego del otro nunca quiso escuchar. Y ahí radica la pureza de esta transformación. No insistir, no perseguir una explicación, no buscar un cierre que tal vez nunca llegará. No luchar por tener algo que, si fuera tuyo de verdad, no pondría en duda su lugar contigo. No insistir, lejos de ser frialdad, es una forma superior de respeto propio. Es mirarte al espejo y decidir que no volverás a exponerte en donde ya aprendiste lo que tenías que aprender. Es comprender que insistir en lo que duele no es amor. Es olvido de ti. Cuando dejas de insistir, comienzas a recuperar, no al otro, sino a ti mismo. Tus pensamientos ya no giran en torno a quien te respondió o te ignoró. Tu energía se libera de ese ciclo de espera, de esa necesidad constante de validar lo que sentías, porque lo que sientes ya no necesita ser aprobado por nadie. Tu silencio, ahora, tiene raíz, tiene sentido, tiene dignidad. Y tal vez el mundo te mire en silencio y piense que te vencieron, que callar fue ceder, que dejar ir fue perder. Pero no conocen tu viaje. No saben lo que tu alma tuvo que soltar para mantenerse en pie. No imaginan la paz que ahora sientes al no depender de una respuesta externa para confirmar tu valor. El que calla con conciencia no huye, se eleva. Al final, lo que uno calla, cuando es desde la serenidad, no se acumula como resentimiento, se transforma en claridad, y esa claridad ilumina tus decisiones, tus pasos, tus vínculos. Callar, entonces, no es un muro, es una puerta abierta hacia una versión de ti más firme, más sereno.
más libre. Es la madurez de quien, sin ruido, ya entendió que no necesita ganar discusiones, porque ya ganó su paz. Tu transformación no necesita testigos, hay cambios que no hacen ruido. No se anuncian, no se publican, no buscan ser aplaudidos. Son esas transformaciones que suceden cuando nadie está mirando, cuando el mundo sigue su curso, y tú, en silencio, decides recuperar el timón de tu alma, porque hay un tipo de evolución que no necesita testigos para ser auténtica, una que no requiere demostrar nada a nadie, porque ya no estás viviendo para convencer a otros, sino para reencontrarte contigo. El que realmente cambia, no lo grita, no necesita hacerlo, porque cuando el cambio es profundo, se nota sin necesidad de palabras. Se ve en tu mirada más clara, en tu ausencia de reacciones innecesarias, en la serenidad con la que ahora caminas. La gente siente que algo en ti ya no vibra igual, pero no pueden explicarlo. No pueden ubicar con precisión qué cambió. Porque lo que cambió no fue algo externo, fue tu centro. Fue esa parte tuya que antes se desordenaba por dentro para agradar por fuera, y que hoy se elige en silencio. Ese silencio interno es lo que organiza tu alma. Es como si, poco a poco, todas las piezas que antes estaban fuera de lugar volvieran a su sitio. Ya no intentas encajar donde no perteneces, ni sostienes vínculos que se alimentaban del esfuerzo unilateral. Has dejado de responder por reflejo, de justificar lo que sientes, de mendigar comprensión. En su lugar, escuchas, observas, te reconoces. Y ese proceso, lejos de ser pasividad, es construcción, una más sólida, más tuyo, más duradero. La transformación real no se mide por aplausos, se mide por paz, por las veces que eliges callar cuando antes hubieras gritado, por las veces que prefieres retirarte antes que demostrar algo, por la tranquilidad que sientes al saber que ya no dependes de lo externo para validar tu valor. No te volviste insensible, te volviste consciente. Ya no te interesa corregir percepciones ajenas. Lo único que deseas corregir es la relación que tienes contigo mismo. A veces, quienes te rodean ni siquiera se dan cuenta de lo que estás haciendo. Te verán más collado, más distante, menos disponible. Pensarán que estás raro, que algo te pasa, pero no sabrán que, en realidad, estás regresando a ti. Que por fin estás habitando tu propio espacio sin necesidad de permiso, que tu silencio no es vacío, sino plenitud, que tu distancia no es desprecio, sino respeto. Y es ahí, en esa intimidad silenciosa, donde florece lo verdadero, donde ya no actúas para que te vean, sino porque ya te viste, porque ya te comprendiste, porque por fin entendiste que tu proceso es sagrado, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo note, porque el alma no necesita escenario para sanar, solo silencio. Así, sin estridencias ni discursos, sin necesidad de testigos ni validación externa, descubres que la mayor transformación es aquella que nadie celebra, excepto tú. Por dentro, tu paz no está en que vuelva, sino en que no te afecta. Hay un momento en el que dejas de mirar la puerta por si regresa, no porque hayas perdido la esperanza, sino porque has dejado de necesitarla. Has comprendido que tu paz no depende de lo que alguien más haga o deje de hacer. No está atada a un retorno, a una disculpa, a una explicación. Tu paz, ahora, está anclada en ti, en tu capacidad de estar presente contigo, sin reclamos, sin expectativas, sin tormentas internas. Estás bien, incluso sin respuestas. Y eso no es resignación, es madurez emocional. Cuando el otro se va, la mente tiende a llenarse de preguntas. ¿Volverá? ¿Se dará cuenta? ¿Entenderá lo que perdió?
Pero cuando tú decides sanar desde adentro, dejas de formular esas preguntas. No porque no tengas curiosidad, sino porque ya no te define la respuesta. Has soltado la necesidad de que el otro comprenda lo que tú ya has comprendido en silencio. Y ese acto de soltar, que parece pequeño, es en realidad una declaración de poder interior, porque no hay mayor fuerza que la de quien ya no necesita ser entendido para estar en paz. Ya no reaccionas, no porque no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin desbordarte. Has cultivado un espacio interno donde las emociones pueden pasar, pero no hazar, donde tu centro permanece firme. Incluso cuando el entorno se mueve, eso es lo que el otro no comprende, que tu silencio no es ausencia, sino presencia profunda, que tu falta de respuesta no es indiferencia, sino equilibrio, que ya no saltas al primer estímulo porque has dejado de vivir a merced de lo que hacen o dejan de hacer los demás. Y llega un día en que algo sucede, algo que antes te habría sacudido, pero no lo hace. Lo ves, lo entiendes, y luego lo dejas pasar, como una brisa que acaricia pero no altera, porque ahora sabes que lo que te dolía no era la situación, sino tu apego a cómo debería haber sido. Y una vez que eso se disuelve, ya no duele igual, ya no muerde, ya no consume, se convierte en recuerdo, en aprendizaje, en parte de tu historia, pero no de tu carga. El otro puede volver, escribir, preguntar, pero tú ya no estás esperando, y eso se siente. No es venganza ni orgullo, es liberación. Es esa sensación de no necesitar correr detrás de lo que un día corriste, porque ahora te eliges sin dudar, porque ya no estás en pausa esperando que algo externo te devuelva la calma. La calma ya está contigo, y ha llegado para quedarse. Así descubres que tu paz no se negocia, no se presta, no se mendiga. Se construye, se protege, se honra. No porque seas frío, sino porque por fin aprendiste a ser cálido contigo mismo. Porque ahora sabes que quien encuentra serenidad en la ausencia, ha encontrado el verdadero hogar en sí mismo. Y ahí, justo ahí, es donde el silencio se transforma en libertad. Ahora, el silencio eres tú. Hay una diferencia inmensa entre usar el silencio como una herramienta y encarnarlo como una forma de ser. Durante mucho tiempo, quizá callaste para protegerte, para hacer notar tu ausencia, para que el otro sintiera lo que tú habías sentido. Era una pausa cargada de intención, una distancia que hablaba sin palabras, pero llega un momento en el que ya no se trata de guardar silencio como reacción, sino de convertirte en silencio como estado. Ya no es estrategia, es identidad. Ya no es defensa, es esencia. Ahora, el silencio no es algo que haces, es algo que eres. Una presencia serena que no necesita explicar su profundidad, un modo de estar en el mundo sin necesidad de imponerse, sin ansias de convencer, sin urgencia de corregir lo que no te corresponde. Es un silencio que no pesa, sino que sostiene, que no impone, pero transforma. Porque en lugar de buscar respuestas fuera, ahora habitas la quietud interna, esa que no necesita ruido para sentirse viva, esa que respira en lo invisible, en lo no dicho, en lo simplemente comprendido. Antes, quizá callabas para generar efecto. Hoy, simplemente no hablas cuando no hace falta. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque tu silencio ya no está cargado de espera, ni de deseo oculto, ni de nostalgia disfrazada. No hay intenciones ocultas ni palabras ahogadas. Solo hay paz. Una que el otro, si aún vive en el ruido, no entiende. Porque no todos pueden descifrar la fuerza de quien ha dejado de reaccionar, la claridad de quien ha elegido el desapego no como huida, sino como elevación. Convertirte en silencio es elegir no entrar en guerras que ya no resuenan contigo. Es mirar una provocación y no sentir necesidad de demostrar nada.
Es escuchar una crítica y no tomarla como herida. Es comprender que muchas batallas solo existen si tú las aceptas, y que el verdadero poder no está en tener la última palabra, sino en no necesitar decirla. Es un arte sutil, el arte de dejar que el mundo grite sin arrastrarte en su ruido, el arte de estar presente, sin exponerte, de estar despierto sin desgastarte, y cuando el silencio eres tú, la energía cambia. Entras en un espacio donde tu sola presencia comunica más que cualquier discurso, donde tu calma incomoda a quien vive de la agitación, donde tu equilibrio desarma a quienes esperaban que cayeras, porque el silencio, cuando es auténtico, se convierte en espejo. Y muchos no están listos para verse reflejados sin filtros ni excusas, sin máscaras ni adornos, solo frente a lo que son o a lo que perdieron. Ahora el silencio no es ausencia, es manifestación, no es un hueco, es plenitud, no es espera, es chatitza. Has dejado de usar el silencio para convertirte en él, y desde ahí, todo se ordena. Porque ya no necesitas demostrar que has cambiado. El que mire con atención, lo notará. El que aún escuche desde su ruido, simplemente no podrá tocarse. Porque cuando tú eres silencio, ya nada te arrastra y nada te rompe. No se trata de recuperar a nadie, sino de recuperarte a ti. Hay un momento en el camino donde todo cambia. No porque alguien regrese, no porque te pidan perdón, no porque, al fin, reconozcan lo que valías, sino porque tú, sin necesidad de testigos ni aplausos, has vuelto a ti. Has dejado de mirar hacia afuera para encontrar tu centro. Y eso, aunque el mundo no lo note de inmediato, es una revolución silenciosa. Porque comprendiste que nunca se trató de recuperar a nadie, sino de encontrarte en el lugar donde te habías perdido mientras intentabas sostener lo insostenible. Durante un tiempo, todo tu esfuerzo estaba volcado hacia afuera. Esperabas que el otro entendiera, valorara, recapacitara, que algún gesto revelara lo que tú siempre supiste en lo profundo, que merecías algo más justo, más recíproco, más limpio. Pero cada espera te alejaba más de ti. Cada justificación era una pequeña traición a tu propia claridad. Hasta que un día, sin ruido, sin dramatismo, algo dentro despertó. No fue una explosión, fue más bien una certeza que se asentó en silencio. El fin no era que el otro se diera cuenta, era que tú abrieras los ojos. Ese despertar no vino con fuegos artificiales. Fue sutil. Tal vez empezó cuando ya no te dolió no recibir respuesta, o cuando dejaste de revisar lo que no llegaba, o cuando, al mirar atrás, sentiste más paz que rabia. Fue en ese instante, tan tuyo, tan íntimo, donde algo dentro dijo, basta, y lo cumpliste, no para castigar, sino para sanar, no para probar algo, sino para liberarte de la necesidad de hacerlo, y ahí es donde se produce el verdadero giro, porque ya no te mueve el deseo de que el otro entienda lo que tú diste. Ya no necesitas que nadie regrese para sentir que valió la pena. Lo que vale la pena ahora, eres tú. Y no hay dolor más liberador que ese, el de reconocer que no necesitas que nadie te complete, que tu valor no aumentaba por quien te elegía, ni se desmoronaba por quien no supo quedarse. No se trata de orgullo, ni de rencor. Se trata de claridad, de esa paz que nace cuando te eliges a ti mismo, sin esperar consecuencias externas, de esa fuerza que aparece cuando ya no corres detrás de quien no supo caminar contigo. Recuperarte es eso, dejar de buscar cierre en la boca del otro y encontrarlo en tu propia alma. Es mirar tu reflejo y no ver carencia, sino entereza. No ver fracaso, sino renacimiento. Y lo más hermoso es que no tuviste que convencer a nadie. No hiciste discursos. No pediste explicaciones. Simplemente, volviste a ti.
Y ese regreso, aunque no sea visible para el mundo, lo cambia todo. Porque quien se recupera a sí mismo ya no necesita que lo reconozcan, él ya se ha reconocido. Y cuando te reconoces, todo lo demás deja de ser urgente, porque has despertado, y eso era el verdadero final que tanto esperabas. Y ahora que hemos llegado al final de este camino silencioso, solo queda una cosa por decirte, desde el alma: gracias. Gracias por quedarte hasta aquí. Por no solo escuchar palabras, sino por permitir que cada una de ellas toque algo más profundo en ti. Porque lo que acabas de recorrer no es un guión más, es un espejo. Uno que no grita, pero refleja. Uno que no da respuestas simples, pero siembras preguntas que sanan. Si llegaste hasta el final, no es casualidad. Llegaste porque una parte de ti está lista. Lista para dejar de luchar por ser visto y comenzar a verte a ti mismo. Lista para soltar el ruido, el drama, las expectativas y entrar en ese espacio donde el silencio ya no es ausencia, sino presencia, donde tu voz interior ya no necesita gritar para ser respetada. Hoy no solo has escuchado ideas, has dado un paso invisible pero profundo hacia ti. Porque cada vez que eliges no reaccionar, te estás protegiendo. Cada vez que decides no insistir, te estás respetando. Y cada vez que te eliges en silencio, estás comenzando de nuevo, pero desde otro lugar, desde uno más auténtico, más fuerte, más tuyo. Tal vez el mundo no note ese cambio al principio. Tal vez no recibas aplausos ni comprensión inmediata. Pero con el tiempo, y tú ya lo sabes, lo que permanece no es lo que se grita, sino lo que se encarna. Y cuando tu alma se vuelve coherente, el universo responde. No siempre como esperas, pero sí como necesitas. Así que sigue caminando así, sin prisa, sin mostrar demasiado, sin explicar cada herida, que quien tenga ojos para ver, verá. Y quien no, simplemente quedará atrás. No por orgullo, sino porque tu paz ahora es más importante que cualquier validación externa. Recuerda esto, no estás solo. Somos muchos los que hemos elegido el camino del silencio consciente, de la transformación sin espectáculo, del amor propio sin ruido. Somos muchos los que entendimos que lo verdaderamente valioso no necesita ser defendido, solo vívido. Y si este video resonó contigo, si sentiste que era algo más que contenido, si te movió por dentro, entonces hazlo llegar a quien más lo necesita. Compártelo, no por vanidad, sino porque el mundo está lleno de personas que están gritando por dentro y todavía no han descubierto que el verdadero poder está en callar sin apagarse. Te invito también a suscribirte si aún no lo has hecho, porque este canal no busca likes vacíos ni fórmulas virales. Aquí se habla con el alma, se reflexiona sin prisa y se construye comunidad desde lo auténtico, desde lo profundo, desde lo que muchas veces no se dice, pero se siente. Gracias por permitirnos ser parte de tu proceso, por dejar que nuestra voz acompañe tu silencio. Y recuerda, pase lo que pase allá afuera, tú sigues teniendo el poder de volver a ti. Una y otra vez. En silencio. Con calma. Y con verdad. Hasta el próximo encuentro. Y que tu presencia, aun cuando nadie la mire, siga siendo tu mayor elección.